chasing the dream under Olympic skies. Feel the passion rise, aim for the prize. Heartbeats racing, fire in your eyes. El sueño olímpico, con Higinio Suárez. Olympic dreams, where heroes are made. In this world of gold we won't fade. Campeona del mundo y triple campeona de Europa. Suma 16 medallas entre campeonatos europeos y mundiales. Ha representado a España en 2 Juegos Olímpicos y fue pieza clave en la generación que llevó a nuestro país a la élite mundial, logrando la histórica plata en Pekín 2008 y el primer oro en un mundial en Roma 2009. Hoy tenemos el placer de recibir en el sueño olímpico a una de las grandes referentes de la natación artística española, Irina Rodríguez. Bienvenida, Irina. Muchas gracias. Oye, ahora que has dicho toda esta trayectoria, me ha impactado hasta a mí, porque es cosa como que no la tengo muy, muy calada ahí, así que he estado haciendo recuento de medallas y gracias. Y porque me he dejado además los campeonatos nacionales, Copas del Mundo y tal, he ido, para que me cupiera en los 10-15 segundos que dura, he ido al grano a Juegos Olímpicos, Europeos y Mundiales. Si te digo la verdad, no las tengo contabilizadas. Es algo que me he quedado más con la experiencia, ¿no?, que con el tema material de medallas. Sí, yo creo que a veces incluso os da un poco vértigo cuando lo escuchas decir, ¡guau! Todo eso. Sí, porque cuando pasa, cuando sucede, cuando estás en activo, digamos, en carrera deportiva, no eres tan consciente. Es como que la vida deportiva pasa muy rápido y vas cumpliendo objetivos, ¿no? Y se te olvidan rápido porque siempre ya vas a por el siguiente, ¿no? Y yo ahora que ya hace que me he retirado en 2010, o sea que 15 años, quizás empiezo a ser más consciente de toda aquella etapa deportiva y lo que se consiguió con aquella primera generación. Sí, con esa perspectiva. Oye, Irina, la primera al pie. ¿Natación sincronizada o artística? Natación sincronizada en los orígenes, ballet acuático en los orígenes, natación sincronizada posterior y ahora desde hace unos años ya natación artística. Ahora ya como que cuesta volver a la sincronizada, pero es cierto que es el nombre común por el cual todo el mundo nos conoce un poco, ¿no? Sí, ¿tú ya te has adaptado? ¿O es como cuando pasamos al euro que seguíamos pensando en pesetas? ¿Tú sigues pensando en la sincro? No, la verdad es que me he adaptado. Creo que a nivel familiar todas o todos los deportistas hay como, no sé, como la parte esta más melancólica, cariñosa, que sigue siendo la sincro, ¿no? Pero es verdad que me he adaptado totalmente y porque han habido muchísimos cambios en los últimos años a nivel de reglamento y todo, y ya estás en mente de artística total. Es una etapa nueva, diría, ¿no? Y la asocio a eso. Pues ¿nos puedes dar una pequeñita masterclass en 2-3 minutos de lo que es la natación artística, de sobre todo los distintos tipos que hay en las competiciones? Pues hay algunos individuales, otros grupos, dúos, y también hay distintos, no sé si técnicas o de distintas modalidades, para ponernos a mí y a todos los oyentes en el mismo punto y también para que aprovechemos y cuando veamos alguna competición en el futuro tengamos unas nociones más claras. Bueno, a ver, esto es difícil porque realmente la natación artística engloba tantas cosas que es difícil abreviar, pero bueno, me voy a centrar sobre todo en lo que es categoría absoluta, que es lo que siempre se retransmite en televisión y lo que los espectadores están acostumbrados, pero en categoría absoluta existen las modalidades de rutinas técnicas y rutinas libres. Rutinas técnicas quiere decir que tenemos que ejecutar dentro de una coreografía libre unos elementos técnicos obligatorios más unos requisitos que pide el reglamento. Y en las rutinas libres hay unos requisitos también que pide el reglamento dentro de coreografía libre. No hay esos elementos técnicos tan precisos que se tienen que valorar, ¿no? Entonces, en ambas partes, tanto técnicas como libres, existe la modalidad de solo, dúo femenino, dúo mixto, equipo técnico, equipo libre en la otra vertiente y acrobático, que es como entra dentro de la coreografía libre, pero los requisitos obligatorios son las acrobacias. Entonces tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos calidad técnica, calidad artística, calidad acróbata, entonces hay que especializarse mucho en todos los aspectos para poder llegar a un buen nivel, porque luego hay sumatorio de puntos, sobre todo en las rutinas de equipo técnico, equipo libre y acrobático.
porque a mí por lo que me suena de las competiciones, y corrígeme Irina, sueles basarte en una coreografía que ya tiene como un nivel de dificultad, ¿verdad? Que eso tiene ya una puntuación. Y luego Sí. sobre esa también te puntúan cómo la has ejecutado. Claro, nosotras ahora, las novedades de este nuevo reglamento que empezó hace quizás unos 3 años, pero que se ha ido modificando año a año, es que la diferencia con la antigua sincro, digamos, nosotras las entrenadoras ya presentamos se llama una coach card, que es una carta del entrenador, que es un poco parecido, se sacó la idea yo creo que de gimnasia artística o de inclusive de saltos de trampolín, donde los deportistas ya parten de un coeficiente de dificultad. Cogemos unos elementos, están codificados, esto vale tanto, entonces mi carta de dificultad, me invento, de equipo técnico, vale, no sé, 40 puntos. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Valoran, tenemos controladores técnicos, que son los que se fijan si esa carta de dificultad, 1, está bien declarada y 2, si se cumple lo que está puesto. Y luego aparte tenemos los jueces que sobre lo que están viendo puntúan. Hay unos que puntúan la ejecución, hay unos que puntúan la impresión artística y aparte, bueno, pues tenemos la parte esta de dificultad, ¿no? Y dentro de cada uno, pues por ejemplo, impresión artística puntúa pues coreografía y música, puntúa la performance, puntúa, no sé, el recorrido de la rutina, ¿no? El cómo se desplazan los deportistas. O sea, hay varios puntos mucho más detallados a puntuar en cada apartado. Ya. Y luego aparte, pues la dificultad, si se cumple, es perfecto, y si no, están la pesadilla que ahora tenemos entrenadores y deportistas, que es el famoso basemark, que quiere decir que si tú no cumples esos códigos, te penalizan. Y si imagínate que hay un híbrido codificado en 13 puntos y tú no lo cumples, te quedas con la nota basemark, que es un 0,5. Y eso quiere decir que todos los coeficientes de puntuación, de ejecución, etcétera, etcétera, van a estar solamente multiplicados por 0,5 en lugar de por 13. Lo cual es súper arriesgado porque, vamos, si no pasas limpio, te vas de competición, literal. Eliminado. Sí, es así. Es pues muy interesante, complejo. yo creo ya... Pero bueno, yo creo que ya tenemos una base para ahora lo que hablemos, entenderlo un poco mejor y las competiciones en las que has ido participando y consiguiendo éxitos, pues ya cuando nos hables de, oye, pues competición en combinación libre, técnica, tal, dúos, vamos a tener ya ciertas nociones. Irina, tú eres de Barcelona, pero sí. Hay una curiosidad que estamos hablando hace 2 minutos, que es que tu padre se llama Higinio sí, Rodríguez. Se llama igual que tú. ¿De dónde vienen tus orígenes? Pues mis orígenes mis raíces son gallegas. Okay. Mi padre y toda su familia es gallega y curiosamente mi madre ya nació en Barcelona, pero mis abuelos maternos y toda la descendencia, o sea, toda la familia es de allí. Así que yo ya evidentemente nací en Barcelona, pero sí, mis orígenes son gallegos. Mi Higinio viene de Asturias. Yo ahora vivo en Madrid pues mira, y nací en Madrid, pero cerquita. Mis orígenes de Asturias, sí. Cerquita, claro. Yo me acuerdo de pequeña que, claro, mi nombre ahora es común, Irina, pero yo me acuerdo Esto es muy gracioso porque yo reivindicaba un poco, ¿no? O sea, el nombre de mi padre es muy poco común, como muy bien sabes. Y, claro, en la escalera donde vivíamos, los vecinos tampoco se adaptaban al nombre de Irina, porque no era tampoco no sonaba mucho en esa época. Entonces me llamaban Higinia. Y yo que no, es Irina. Entonces me pasé una época de mi vida siendo Higinia también. Pues hubiera estado bien, ¿eh? O que lo hubieras tenido de sobrenombre, de nombre artístico. Yo creo que los nombres acarrean cargas energéticas y creo que está muy bien que cada uno tenga el suyo, ¿no? Como para partir de cero ahí también. Oye, Irina, ¿y cómo empiezas en la natación sincronizada artística? Pues empiezo porque me voy a remontar un poco para atrás, un poco la historia, yo creo que la he contado muy pocas veces, y es que yo cuando nazco en el parto, como bebé, es un parto muy complicado y nazco con luxación de cadera, que hoy en día no es ningún problema. En aquel problema, 47 años atrás, es esta gente que hoy en día va con un alza, ¿no? Que tienes una leve cojera. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando a mí me dieron de alta a los 5 años, 5 o 6, mis padres yo creo que lo habían pasado tan mal porque era una niña muy, muy activa y estuve inmovilizada mucho tiempo para solucionar este problema,
me apuntaron a todo. O sea, yo hacía de todo, hacía danza, hacía de todo y más. Y llegó un momento que tuve que un poco decidir y me encantaba el agua y me encantaba la danza. Y un día con 9 años, viendo una competición casualmente, dije, pues yo quiero hacer esto. Y en aquel momento se conocía como ballet acuático, o sea, la promotora de todo aquello en aquella época era Esther Williams, con Escuela de Sirenas. Y me gustó tanto la película que dije, no, yo quiero hacer esto. Y bueno, en Barcelona justamente existía uno de los clubes pioneros en España con más referencia en aquel momento, porque eran los pioneros, que es el Club Natación Callipolis, y allí que fui. Y desde ahí, pues ahí estuve hasta los 33 años. ¿Y cuándo se empieza a convertir de una afición, de algo que te gustaba, que entiendo que te había llamado la atención, ese baile dentro del agua, cuándo empieza a convertirse en, no sé si un trabajo o ya una actividad más profesional, que le tienes que dedicar pues varios días a la semana, varias horas, te desplaza incluso horas de estudios? Sí, pues mira, yo creo que lo que sí puedo decir con cierto orgullo es que tanto yo como mis compañeras de esa época hemos ido rompiendo muchas barreras y hemos sido las primeras generaciones de muchas cosas, ¿no? Entonces yo empecé en el Club Callipolis con ya la famosa entrenadora Tarrés, que he tenido toda mi vida, y de ahí a los 13 años se abre la posibilidad de un centro de tecnificación en Barcelona que hoy en día sigue existiendo, que es de la Federación Catalana y es en la residencia Joaquín Blume. Entonces fuimos la primera generación que abrimos ese espacio, ¿no? Y a partir de esos 13 años, donde ya el proyecto deportivo empieza a tener pues un poco más de impulso, se nos requiere más tiempo, más dedicación, yo creo que a partir de ahí es cuando yo ya veo que me dedico a esto intensamente, ¿no? Sigo estudiando, de hecho sigo estudiando hoy en día, los estudios nunca los he dejado, pero sí que ha sido un deporte que desde muy inicio demanda muchísimas horas, ¿no? Por todos estos factores que hablábamos, que es un deporte, primero todo, que no estás en tu medio, con lo cual no controlas nada y tienes que aprender a gestionar y técnicas muchísimas para poder ejecutar los elementos dentro del agua, ¿no? ¿Y cómo son los entrenamientos de natación artística? ¿Tienen, entiendo que muchísima parte de agua, si no casi el 100% casi? ¿Combina también con fuerza, con danza incluso fuera del agua? Sí, o sea, yo te puedo, no sé, puedo poner como ejemplo un entrenamiento cotidiano en equipo nacional de España cuando yo competía. Podíamos empezar el horario fácilmente a las 8 de la mañana. Previamente íbamos a calentar por nuestra cuenta, yo seguro porque era muy poco flexible, y empezábamos a las 8 con una entrenadora rusa que lo primero que te pedía era la pierna en la nariz. Y yo me rompía porque yo tenía otras cualidades, entonces yo llegaba a 7:30, calentábamos, de 8 a 9:30 pues hacíamos toda esta parte más de flexibilidad, de más tipo danza, de barra clásica, de colocación de cuerpo, de ahí a lo mejor saltábamos otra hora y media más al entreno típico que tienen los gimnastas de gimnasia artística o los deportistas de saltos, de trampolín. Teníamos un entrenador también que era ruso y era entrenador de saltos y aparte trabajaba para el circo, con lo cual trabajamos toda esa parte de potencia, de saltos, de acrobacias. Y de ahí pues pasábamos al agua con tu natación diaria de 4.000, 5.000 metros, más 2 días a la semana, 3, casi siempre 3, de fuerza general, trabajo de gimnasio, de máquinas, por llamarlo de alguna manera. Trabajo más específico de velocidad de autocargas fuera del agua y toda la parte de dentro de técnica, de coreografía, que eso son muchísimas horas. O sea, en total eran entre 8 y 9 horas al día en función del momento de la temporada. Es decir, nosotras siempre sabíamos cuándo empezábamos, pero casi nunca sabíamos cuándo acabábamos. Teníamos una ligera idea, pero nunca sabíamos el horario exacto, porque también trabajábamos por objetivos, ¿no? Y casi nunca sale perfecto en el día, ¿no? Entonces siempre es más y más y más. Un montón de cosas que me estás contando me recuerdan al episodio que hice hace muy poquito, hace 2 episodios, con Tania Lamarca de gimnasia rítmica. Entonces me pide el cuerpo que te pregunte algunas cosas que salieron ahí. Ellas, por ejemplo, el equipo era de 5, pero siempre tenían 1 o 2 suplentes.
que tenían que saberse todas las posiciones de las suplentes, tenían que conocerse las posiciones de las 5, que eran distintas. En vuestro caso era igual, había la figura del suplente que tenía que conocerse todos los ejercicios de todas. Sí, o sea, lo que nosotras como equipo éramos, ahora no recuerdo el número total, pero claro, nadar, titulares en pruebas de equipo nadan 8 deportistas, no hay más. Entonces, digamos que en el CAR de Sant Cugat cuando entrenábamos posiblemente éramos 14, 15, o sea, es casi el doble de lo que luego es un titular y casi siempre en competiciones internacionales, ahora más porque se ha abierto la prueba de dúo mixto que se abrió en 2015, pero claro, si cuentas que yo me retiré en 2010, eso no lo viví. Entonces, el tema deportistas para ir a competiciones internacionales estaba muy limitado. Podíamos a lo mejor viajar 12 y en competición a lo mejor 10. ¿Qué quiere decir eso? Que tu competición estaba en el día a día y tenías que competir. Yo nunca he dicho que tuviéramos que competir con el resto de compañeras porque creo que es un deporte de equipo en el cual compites contra ti mismo y tienes que sacar lo mejor de ti para ser titular, ¿no? Pero es cierto que las personas que podían estar más en el lugar, no tanto en el de titular, tenías que saberte el mayor número posible de lugares porque íbamos rotando, ¿no? Entonces es complicado porque una rutina que a lo mejor dura 4 minutos, hay muchísimos cambios de formación, hay muchísimos números de movimiento, es complicado y según el lugar que te toque es un número y es un lugar, o sea, es una formación diferente. Entonces tienes que tener todas muy claro el dibujo en la cabeza de los patrones que vas haciendo en el agua para si te toca ese lugar saber qué hueco tienes que rellenar, ¿no? Pero creo que esa experiencia también es positiva porque te da mucha adaptación y plasticidad cerebral, que eso es muy bueno a la hora de competir, ¿no? Y te prepara para cualquier factor sorpresa, que creo que es muy interesante si eres deportista de élite. Sí, desde luego. ¿Y hacías la misma rutina durante cuánto tiempo? ¿Una temporada entera? ¿Un ciclo olímpico? Depende, mira, es que las coreografías normalmente las montamos o las creamos con la intención de que te duren 2 temporadas, 1 año, porque una creación de rutina ya igual estás 3 meses en realidad, porque es un trabajo creativo muy amplio donde hay muchos factores a tener en cuenta, inclusive con la música. Teníamos un músico donde le dábamos ideas y él podía componer la música a nuestro tema o nuestros movimientos y a partir de ahí se va creando como un puzzle súper chulo, que al final acaban encajando todas las piezas, pero para que encajen todas las piezas tienes que hacer 1000 pruebas de todo, ¿no? Entonces ya es un trabajo creativo que te ocupa muchos meses. Luego lo tienes que perfeccionar, tienes que trabajar la parte técnica, la parte de sincro y sobre todo la parte de preparación física de esa rutina, porque seguramente si no es como la anterior, los momentos donde tú coges oxígeno son diferentes y tu cuerpo, aunque tú tengas una base, tiene que adaptarse a esa nueva rutina para sacar el máximo potencial. Entonces, casi siempre el primer año es de creación y adaptación y el segundo ya es donde tú potencias, ¿no? Pero hay muchas veces que nos hemos encontrado que, bueno, pues que queríamos un factor sorpresa determinado en una competición y de repente pues decíamos, no, cambiamos. Y a lo mejor cambiábamos, pues nos pasó en Roma. Queríamos un factor sorpresa en el Mundial de Roma 2009 que nos jugábamos las 7 medallas, justamente la rutina combinada donde conseguimos el oro. Queríamos hacer algo especial, era donde la mayoría de equipo se retiraba y queríamos una despedida bonita y se nos ocurrió entre todas y con Ana Tarrés, bueno, pues hacer la rutina combinada con música de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, y que para nosotros era muy simbólico, ¿no? Y entonces yo creo que eso lo montamos en un mes previo a competir. De hecho, creo que estábamos montando el primer largo en Roma, los entrenos, que la gente nos miraba y decía, ¿pero qué hacéis? Estáis acabando de montar la coreo, o sea, la gente asustada, ¿sabes? Sí, sí, tranqui, todo controlado. Entonces, es muy depende, no es lo mejor, pero hay momentos que el tema emocional también te lo pide, ¿no? Si además vosotras ya llevabais juntas las mismas mucho tiempo, entiendo que esa parte de adaptación, si tienes algún componente nuevo, resta a la velocidad de asimilar conceptos o asimilar una rutina, una coreografía. Sí, la verdad es que lo hicimos porque las circunstancias se dieron así y nos lo podíamos permitir, ¿no?
Y era una manera de disfrutar y de crear algo nuevo, innovar, y una rutina que nos encantaba a todas y que todo el mundo puso su granito de arena para que aquello fuera lo más artístico posible y lo más emocional posible, ¿no? Ahora quizás volvemos a Roma, Irina, porque normalmente en la dinámica del podcast es que voy repasando la carrera prácticamente año a año. En tu caso va a ser imposible, porque son 10 años sin parar de lograr resultados en campeonatos. Entonces me gustaría centrarnos en los 3 que consideres tú que son más representativos de tu carrera. Entiendo que uno va a ser sí o sí Roma, que ya hemos leído un poco. ¿Qué otros campeonatos, quiero pensar si me la tengo que jugar, diría que Pekín debería ser otro de los 3? Y no sé el otro. No sé si Atenas, Claro, pese a que no conseguisteis medalla, algún europeo. No, yo lo tengo claro. Estoy un poco dividida. Yo te voy a decir 4. Vamos a poner Vale, en el único que me queda. Vale, guay. en el único que me queda yo compartiría. Es verdad que Atenas no conseguimos medalla y nos jugábamos un bronce, que pasamos de no clasificarnos en los Juegos de Sydney 2000 porque quedamos octavas y justamente podíamos haber entrado como clasificación, pero Australia, país local, no había clasificado y echaba al octavo, que éramos nosotras. Entonces fue una evolución espectacular la que hicimos 4 años después, o sea, de no clasificarnos a casi ganar un bronce. No lo ganamos y no es lo importante, porque creo que dentro que fue un batacazo Sydney, fue un batacazo Atenas, en cierto modo, por no lograrlo, pero eso hizo que siguiéramos hasta Pekín y Roma. Entonces, todo tiene un porqué. Pero no me quiero desviar. El tema es que Atenas para mí le tengo muchísimo cariño porque fueron los primeros juegos que tanto se nos resistió durante mucho tiempo. Y para mí tiene un simbolismo especial. Pero lo tengo que compartir con el Mundial de Barcelona 2003, que fue en casa. Y fue también la primera medalla a nivel mundial que conseguimos con también rutina combinada. Me quedo con esos. Y luego, evidentemente, Pekín y, evidentemente, Roma como último mundial. Por darle un poco de cariño a Atenas, por ser tus primeros juegos, y la gente que pasa por aquí siempre hablan, les brillan los ojos siempre con los primeros juegos, aunque casi nunca acompañan los resultados al nivel que le gustaría a los deportistas, pero eso lo suele compensar una experiencia distinta, la experiencia la que llevas soñando toda tu vida deportiva o desde esa ilusión desde un niño pequeño. ¿Cómo fue para ti ese aterrizaje en Atenas? Ya no tanto lo deportivo que ya me has contado, sino todo lo que es la vivencia de esos primeros juegos. Pues fue literal cumplir un sueño. O sea, claro, año 2004, habíamos pasado ya de todo para llegar hasta ahí, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo empiezo natación artística con 9 años, que era muy mala. Era muy mala. Y ahí todavía España, pues no era un país destacado en esta disciplina. Y yo me acuerdo de tener un sueño. Y yo soñé que conseguíamos un bronce olímpico. Y yo a mi padre, como muy buen gallego, me respondió con una pregunta. Le dije, papi, ostras, hoy he soñado que hemos ganado con un bronce olímpico, que para mí es imposible esto, porque mira cómo estamos en sincro aquí, ¿no? Y mi padre primero me dijo, ¿y por qué no? ¿Sabes? Entonces, y luego fue una plata. Y realmente es el cómo tú creces como deportista sabiendo que tu objetivo o tu sueño como niña y que va creciendo es llegar a los Juegos Olímpicos y que es súper difícil. Porque es difícil, porque son cada 4 años. Y eso, en la vida de un deportista, 4 años es un mundo. O sea, no sé, es una década o 2 décadas en una vida para una persona normal, porque te pueden pasar 1000 cosas contando lesiones, ¿no? Entonces, el saber que te has clasificado, paso 1, ya es como, no me lo creo, ¿no? En abril, preolímpico, y esos meses previos a agosto a llegar a Atenas, con toda la preparación, fue increíble. Y luego aterrizas allí y es todo, es que no te sé decir, es que al final compartes experiencia con otros deportistas en el mismo lugar, en la villa, puedes vivir el día a día de cómo van compitiendo el resto, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia brutal. La inauguración,
el camino que tú vas al estadio y das la vuelta en el estadio, eso para mí es una experiencia que es indescriptible. Y luego ya la competición, ¿no? Entonces yo creo que se resume todo lo que te he contado, que es un montón, es cumplir un literal sueño. No. Pues después de ese sueño, que ya venías de una plata en un europeo, una plata en el Mundial de Barcelona, llega a Atenas y a partir de ahí empezáis a despegar, que ya habíais despegado una brutalidad, a pues tener éxitos en todas las competiciones. No sé si en alguno pinchasteis, pero me da la sensación de que lograsteis medalla en prácticamente todos, en europeo y mundial, uno detrás de otro. Sí, ahí encadenamos hasta el Mundial de Roma, fuimos encadenando medallas en todos los mundiales y europeos. Es verdad, quizás por poner algún pero, en el Mundial de Melbourne 2007, que por eso todas continuamos hasta Roma y por eso no me canso de decir que todo en la vida tiene un porqué, lo bueno pasa por algo y lo no tan bueno también, es que nos quedamos con la espinita de conseguir las 7 medallas, porque en Melbourne 2007 conseguimos 6. Y fue como, no puede ser, o sea, necesitamos otro mundial para conseguir las 7 medallas. Y eso hizo que continuáramos todo el equipo después de Pekín, porque normalmente sabes que un deportista, vamos por ciclos olímpicos, ¿no? Acabas un ciclo y dices, ya, o sea, no puedo más. Y si te planteas seguir otro es muy mentalizado, ¿no? Y realmente eso nos dio el poder estar en Roma. Pues justo después de ese Campeonato del Mundo de Melbourne, ya estamos a las puertas de Pekín. Llegáis a Pekín ya con un objetivo claro de medalla, me imagino. Hombre, eso lo teníamos ya en la cabeza desde Atenas 2004, vamos. O sea, yo creo que no hubo entreno de 2000, bueno, te digo antes, pero por poner una fecha, de 2004 a 2008, no hubo un día que en nuestras cabezas no estuviera el objetivo de entrenar para conseguir una medalla. Ni uno. Y esto te lo puedo asegurar por mí y por todas mis compañeras. Pues, Irina, a mí lo que me parece súper complicado porque es un deporte que estáis compitiendo 8 personas a la vez. Entiendo que un fallo un fallo pequeño quizás no resta mucho, pero un fallo normal que puede pasar en un ejercicio tan exigente puede dar al traste con todo. ¿Confiabais tanto en vosotras y en vuestras compañeras en que no había posibilidad de error y la medalla la ibas a lograr sí o sí? No, eso no era. No confiábamos en que la íbamos a lograr. Lo que teníamos claro es que teníamos que trabajar para lograrla. Luego, la competición, tú te preparas lo mejor posible para llegar a competición y hacer lo que has entrenado y que eso salga y que no haya margen de error. Porque para eso entrenas las horas que entrenas en la mentalidad que entrenas. Porque muchas veces no es lo que tú entrenas, sino la intención que tú pones en ese entrenamiento y qué calidad le das a esas horas, ¿no? Entonces, cuando yo te digo que en nuestra cabeza estaba ganar una medalla, no era porque confiábamos en eso. De hecho, nos tiramos y hasta que no vimos las puntuaciones no podíamos dar por supuesto que esa medalla la teníamos colgada. Y yo recuerdo ruedas de prensa en esos mismos Juegos Olímpicos que tuvimos que frenar a los periodistas y decir, oye, no podéis tirarnos al agua con una medalla colgada, pueden pasar 1000 cosas, nosotros vamos a dar todo. Pero justamente llevábamos una rutina muy arriesgada donde teníamos todas las acrobacias al principio, una detrás de otra. Una acrobacia que no te sale, en unos Juegos Olímpicos te vas. Entonces, no es que nosotras tuviéramos la confianza, sino que lo que sí teníamos claro es que íbamos a luchar por conseguirla y que íbamos a hacer lo que está en nuestras manos para lograrla. Y luego hay 1000 factores que no dependen de uno. Todos los equipos, todos los países rivales trabajan, te puedes tener un mal día, puedes tener un mínimo error que el acróbata resbale por lo que sea o que no sincronicemos un empuje de abajo y puedes fallar. Y con eso contamos. Pero lo que contamos es en hacer lo mejor posible para no estar en ese momento, sino en lo que mejor sabemos hacer. ¿Recordarías la rutina de Pekín? ¿En qué sentido? Es que hay muchas si cosas. Si os tiráis hoy al agua a las 8, ¿crees que podríais hacer algo parecido? No, yo creo que te puedo hacer partes. Yo la tengo muy en la cabeza, tengo mucho las sensaciones y me sé muchos trozos todavía en el número que son. Y hay otras partes que probablemente fallaría porque, oye, hace 15 años de eso.
pero la tengo, claro, has entrenado tanto una cosa que lo tienes muy vivenciado en el cuerpo, y para mí el cuerpo tiene memoria, ¿no? Y escucho la música y seguro que partes te las haría. No tengo la resistencia ni la capacidad física de aguantarla ahora mismo. Y entonces luego está expectativa contra realidad, ¿no? Luego está esto. Pero sí, claro, en mi cabeza está. En mi cabeza yo creo que la podría visualizar. Otra cosa es que mi cuerpo ahora ya pues no, no está en esa sintonía. ¿Es la que más ¿no? repetiste? Pero... ¿Es la que más has repetido en tu vida, la de Pekín? No. Hemos repetido todas las rutinas que hemos hecho para llegar a una competición. Siempre. Porque este deporte es repetir, perfeccionar y número, sincronizar. Entonces es muy mecánico también, ¿no? Todo lo repites. Irina, ¿supuso esa medalla un antes y un después? Pese a que a nivel competitivo pues, estabais en el escalón que venís estando los últimos 3 años. Pero mediáticamente entiendo que unos juegos sí que os posicionan en otra... No sé si en otro estatus o si la prensa está más pendiente de vosotras. ¿Supuso un cambio esa medalla? Sí. Te diría que por suerte y lamentablemente. Y lo que quiero decir es que, evidentemente, la sociedad, en general, nos movemos por etiquetas, ¿no? Entonces, ostras, una etiqueta de un equipo que es, o un deportista que es plata olímpico, es como una carta de presentación. ¿Por qué? Porque viene implícito muchos valores y muchas expectativas que la sociedad pone en el deporte, ¿no? Es un reflejo de la sociedad y en lo que la sociedad muchas veces se quiere ver, ¿no? ¿Qué valores enseña el deporte y la sociedad? ¿Qué espejo es ese para la sociedad, ¿no? Entonces, ostras, es una carta de presentación muy buena. Pero digo, por suerte sí, y por suerte cosas positivas de esto es que un deporte minoritario femenino que hace historia, pues tomas una visibilidad y a partir de ahí, pues posiblemente el deporte crece, muchas más niñas, niños se interesan por este deporte y construyes, ¿no? Y digo lamentablemente, te cambia la vida porque yo a nivel como persona, yo soy la misma persona siendo plata olímpica y no siéndola. Porque lo que a mí me determina mi carrera deportiva no es las medallas que yo tengo, sino el camino que yo he realizado para llegar a ese punto. Yo sería la misma persona sin una plata olímpica. Y muchas veces trabajando lo mismo, el objetivo no llega. Y no quiere decir que tú hayas fracasado, ¿no? Pero evidentemente las medallas y los resultados, pues al final es lo que prima y es lo que hace que un deporte se conozca y sea visible. Sí, justo esto que dices, he escuchado hace poquito de Tony Nadal, que decía que eso de que dependen los resultados de ti mismo, el 100% no es así, porque todo el mundo tiene... Él decía, pues Murray, Federer, Djokovic y Rafa van con el mismo objetivo, con la misma intención y con muchísima preparación. Los 4 lo quieren. Eso no significa que el que quiere puede. Todos quieren. Pero hay determinados factores que van a influir en que el resultado pues le llegue a uno o a otro y no por eso significa que los demás estén fracasando. Y yo siempre digo que los deportistas tenéis una vida muy ingrata porque muchas veces de cara al exterior se mide únicamente en un momento puntual de una medalla o de un éxito. Incluso somos muchas veces el resto de la sociedad ultra cortoplacistas. Incluso alguien que venga con una carrera inmaculada llega un día que tiene un segundo escalón y ya ha fracasado, cuando lo que hay que valorar es toda la carrera que hay detrás de un deportista, todos los sacrificios que hace, todas las horas de entrenamiento, cómo también llevan una mochila de una familia que está apostando por eso, que son las cosas que no se ven, cómo se superan las lesiones, que es lo que yo trato un poco de que salga a luz en el podcast, que no sea todo la portada, lo bonito o el fracaso de no conseguir una medalla, sino poner en valor todo el esfuerzo, todo el sacrificio y todos los matices que hay detrás de la vida de un deportista, que son millones. Pero es que yo creo que tú has dado con la clave en una simple palabra. A veces nos olvidamos que los deportistas somos personas. Y es muy fácil desde un sofá de casa como espectador hacer un juicio de ese deportista olvidándonos que hay todos estos factores
personales, emocionales, mentales, que influyen en una carga física y en un momento determinado, ¿no? Y que no deja de ser una competición de la élite y que el resto de competidores también se lo preparan exactamente a un nivel de élite igual que el resto de competidores. Pues vamos a la última competición, que creo que también es súper especial, aunque no sea olímpica, que no, hemos hablado un poco de antes, de Roma, vuestra despedida como campeonas del mundo. Cuéntame qué supuso y estos entresijos de cómo os acercabais vosotras, todo, cómo fue esa despedida, cómo fue estar en lo alto del podio. Pues la verdad es que muy emotivo y, sin embargo, cuando eres deportista de alto rendimiento hay momentos en los que esa emoción la tienes que dejar a un lado porque no te permitiría competir, ¿no? Entonces era una ocasión en la que sabíamos que la mayoría del equipo se retiraba, porque yo es verdad que luego y alguna compañera más seguimos un año más en transición, y sabes que aunque quizás no sea esa última competición, la tuya, sabes que esos momentos se empiezan a acabar y empieza ya esa despedida de sensaciones, de emociones, de compartir, ¿no? Y entonces hay momentos de todo. Había momentos de realmente vivirlo con mucha emoción y otras veces de mucha más cabeza fría porque ibas a competir y la competición tenía que salir, no te podías dejar arrastrar por una emoción que estabas en ese momento, ¿no? Pero realmente fue una competición súper bonita, yo la recuerdo con muchísimo cariño, todas estuvimos muy unidas, muy compenetradas, muy disfrutando del momento, disfrutando de lo que hacíamos. Y de hecho nos pasó que estábamos ya en tal punto competitivo que yo recuerdo que en equipo técnico nos tocó salir a competir primeras, cosa que nunca gusta, ¿no? Abrir una competición. Recuerdo que nos tiramos al agua y no escuchábamos la música, no habían subacuáticos. Y dijimos, ¿cómo puede ser? Empezamos a contar una tras otra, en plan nos miramos y dijimos, no, tenemos que contar. Fuimos sincronizando hasta que nuestra entrenadora Tarrés dijo, ostras, parece que no van tan sincronizadas como siempre. Avisó al juez árbitro y el juez árbitro se dio cuenta de que los subacuáticos no estaban conectados y hasta que el juez árbitro no pita, tú no puedes parar, ¿no? Y nos paró casi al final de la rutina, que estábamos ya, era como en serio, déjanos acabar, ¿no? Y nos pitó, acabamos, nos miramos, empezamos a reír, dijimos, venga, chicas, a repetir. O sea, estábamos en este punto de no pasa nada, disfrutemos, ¿sabes? Entonces, realmente, cuando conseguimos el oro, ostras, pues lo vivimos con mucha gratitud también, ¿no? Porque era un broche final totalmente soñado también, ¿no? No nos podemos despedir mejor. O sea, gracias, universo. ¿A tu carrera deportiva qué nota le das? Hombre, deportiva, yo no puramente deportiva. Yo es que no tengo nada que añadir y nada que quitar. No cambiaría nada. Y no cambiar nada significa que los malos momentos, que los obstáculos y las cosas que yo podría haber hecho mejor, tampoco las cambio. Las dejo tal cual. Porque sé que eso me ha llevado a todo lo que he podido ser después y a lo que soy hoy como persona. Porque una vez miras para atrás, tienes una perspectiva que dices, ostras, si se hubiera hecho esto, si se hubiera hecho de esta manera y aquí me equivoqué, ya, pero es que yo lo que cuento es que en ese momento lo hice con las herramientas que tenía lo mejor posible y de ahí parte el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo mi carrera deportiva no es que la dejaría tal cual, no sé qué nota ponerle, es que no la cambiaría. Desde fuera pinta muy bien, ¿eh? Y sobre todo yo creo que muchas veces en las películas, los libros, el final pesa muchísimo y tu final es precioso en Roma. He tenido mucha suerte de decidir cuándo dejaba algo que a mí me apasionaba y al que me he dedicado toda la vida, porque creo que hay deportistas que no han tenido tanta suerte, ¿no? Hay deportistas que por temas personales, por temas lesionales, se ven obligados a abandonar una carrera deportiva cuando todavía no han querido hacerlo, ¿no? Y te ves obligado. Yo en mi caso no puedo estar más agradecida. O sea, yo decidí cuándo retirarme, de qué manera, en qué momento, viendo todo el bagaje que habíamos conseguido. O sea, es que yo no... O sea, súper agradecida, de verdad. No puedo cambiar nada. Quiero preguntarte un poco por tus compañeras. ¿Qué ambiente había? ¿Qué relación teníais?
Porque las niñas de oro de rítmica, la relación, por lo que me comentaba Tania, era más profesional. Y pues después de competir, pues cada una ha seguido su camino y se ve en relación cordial, pero sin más. ¿Vosotras qué tal? A ver, cuando éramos deportistas de equipo, la verdad es que, bueno, es un grupo humano, ¿no? Y al final creo que lo primordial en un grupo de competición equipo, siendo personas, lo que primero tiene que estar es los valores de respeto, compañerismo, tolerancia. No necesitas que todo el mundo sea tu mejor amigo. Sí necesitas trabajar con esas personas para conseguir un objetivo común. Y si el objetivo común es lo suficientemente fuerte para unir eso, está genial. Entonces te diría, sinceramente, que éramos un grupo humano en muchos aspectos muy poco homogéneo, todas muy diferentes, que creo que eso era también nuestro punto fuerte, pero que en algún punto también teníamos muchas cosas en común, que eso hacía que todo fluyera, ¿no? Y yo tengo compañeras que pueden haber sido mis hermanas, como mis hermanas, compañeras con las que me he podido ir de vacaciones, compañeras que ya de adulta pues acabas el entreno y te vas a despejarte un poco, y compañeras con las que eran eso, compañeras, y trabajas en el día, hola, ¿qué tal? Venga, vamos, venga, nos vemos mañana, ¿no? Pero evidentemente, ostras, hay muchas vivencias que vives con ese grupo humano que te unen en el día a día. Es que al final estás compartiendo todo, ¿no? Y yo guardo máximo cariño por ellas, máximo respeto y máxima admiración, porque sin ellas nada hubiera sido lo mismo y los resultados yo no los podría haber conseguido. ¿Con alguna tienes a día de hoy alguna relación especial de que habléis con mucha frecuencia? Hablamos en general todas. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp donde ahí vamos viejas glorias, que llamo yo, ¿no? Un poco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el grupo? Pues hay muchas gotas de agua. Se llama como ¡ey! Y mil oleajes, gotas, todo agua. Y es un poco, pues, ostras, ¿alguien se acuerda de qué competición fue? ¿Qué? Y ahí te das cuenta que ha pasado muchos años, ¿no? Pero sí, o sea, y hay gente pues con la que tienes más afinidad y hablas más por privado de un poco más del día a día, ¿no? Entonces, bueno, seguimos estando en contacto de alguna manera, ¿no? ¿Ana Teresa está en ese grupo de WhatsApp? No. No, y si en nuestro ¿Eran momento... tan duros los entrenamientos, no teníamos, Irina? Sí, era duro, pero como puede ser duro cualquier deporte de élite que se dedica a alta competición. O sea, ¿qué deporte de élite no es duro? ¿Tú eres dura como entrenadora? Yo soy exigente, pero, ¿cómo te diría? ¿Qué es ser duro? ¿No? Ahí es un abanico muy grande. Yo sí que te puedo decir cómo soy yo. Soy una persona muy exigente, que vengo de la escuela que vengo, pero creo que lo que es importante siendo entrenadora es estar en sintonía y tener una coherencia como es tu personalidad. Entonces yo no puedo imitar a nadie. Yo tengo que ser yo con mi parte más, ¿cómo te diría? Con mi esencia más auténtica y desde ahí dirigir, porque si no el liderazgo no sale. Entonces yo durante mi vida deportiva, como deportista, he tenido, evidentemente Tarrés ha sido mi referente porque ha sido mi entrenadora, pero en esa carrera Tarrés se ha rodeado de mucha gente porque es una cosa que ella tenía muy buena. Se quería rodear siempre de los mejores. Entonces he tenido oportunidad de entrenar con entrenadora japonesa, con entrenadora de Francia de aquel momento, que era buenísima Francia, entrenadoras rusas, entrenadoras canadienses, porque todas tenían algo de lo que aprender, ¿no? Y te diría que yo en mí he hecho un max mix de todo lo que he aprendido y lo he llevado a mi esencia y cómo quiero que sea ese liderazgo. Entonces, soy muy exigente, sé lo que quiero, pero estoy siempre a disposición del deportista a ponerme yo al servicio, a ser una herramienta para que el deportista crezca, desde mi parte, respetando su ritmo, mirando mucho la parte emocional de la persona y gestionando mucho toda esa parte más personal del deportista para también encontrar cómo llevarlo a su máxima explosión, respetando todo y también sacándolo de su zona de confort y de sus límites, pero con mucho cariño y mucho respeto, te diría.
Pues ahora que estamos hablando de tu faceta como entrenadora, vamos a poner un poquito en contexto a los oyentes. ¿Empiezas a ser entrenadora justo desde que te retiras? ¿Ya tienes el gusanillo? ¿O cuándo te viene esa vocación? ¿O cuándo empiezas a trabajar como entrenadora? Pues yo cuando era deportista, a mí siempre hablaba con Tarrés, ¿no? Y me decían, no, es que tú tienes que ser entrenadora. Y yo creo que me lo inculcaban tanto que decían, no, yo no voy a ser entrenadora. Yo quiero hacer otras cosas, dejarme, ¿no? O sea, siempre he sido muy inquieta. Entonces, dejé de nadar y yo dije, no, yo quiero seguir estudiando, quiero seguir tal. Y me dijeron, ok, pero prueba a ser entrenadora. Y realmente lo que me di cuenta es que la parte que más me gusta de mi deporte es la parte artística. Yo en el agua disfrutaba mucho con la parte creativa. Y sí que es verdad que saliendo fuera del agua pensé, ostras, ¿y dónde canalizo yo esta creatividad? No me lo daba otra faceta, yo no encontraba esa canalización, ¿no? Y vi que como entrenadora pues podía seguir creando esas coreografías, esa parte creativa desde fuera y ahí me enganché. Pero bueno, que yo he seguido estudiando, bueno, pues 1000 cosas, ¿no? Entonces he ido combinando todo. Y es verdad que en la parte de entrenadora pues vas cogiendo experiencia y ahí te enganchas porque, ostras, ves que tu experiencia le puede servir a otros, ¿no? Que cuando te encuentras gente, quizás con otras federaciones, menos recursos, una realidad diferente a la tuya, pero con el mismo sueño, pues, ostras, qué bonito poder aportar y poder acompañar. Si no me equivoco, bueno, me van a faltar seguro experiencias, pero has trabajado con la Federación Española, has trabajado con la Federación Argentina, con la chilena, actualmente con la colombiana. No sé si has hecho, me quiero sonar, algo con Estados Unidos. Sí. Y con México también. Con el Club de Natación Sabadell, creo que también. Bueno, ahora estoy de directora técnica junto con Laura Moros en el Club de Natación Sabadell y lo combino a nivel internacional con la Federación Colombiana de Natación. Yo, por lo que sea, yo veo que muchas veces me lo he planteado, pero voy a parar a proyectos muy difíciles en federaciones muy pequeñas, muy pocos recursos y te diría que proyectos muy accidentados en el sentido que tienes que adaptarte mucho a las sorpresas del día a día porque en federaciones, sobre todo latinoamericanas, donde no hay mucho presupuesto, pues te tienes que adaptar mucho a lo que hay en el día. Y a lo mejor hace un mes te dicen que vas a tal competición, tienes maletas preparadas y te dicen, pues mira, no cojas el taxi al aeropuerto porque no vas a poder viajar, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, creo que mi misión pasa por ayudar a federaciones pequeñas a crecer. Y creo que, bueno, dentro de que yo me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué tan difícil todo? Pues empiezo a encontrar un sentido, ¿no? Empiezo a encontrar ese sentido de ayuda a gente que quiere crecer y que no tiene los recursos que puede tener una federación española o una federación china o una federación canadiense, por decir algo, ¿no? Desde luego, al menos los resultados parece que sí que llegan, que Colombia está empezando a ser considerada que va a tener medallas sí o sí en los campeonatos del mundo, ya sea a lo mejor no en el equipo, en la rutina técnica, pero pues en el mixto, en el solo. Sí, yo con Colombia, bueno, estoy oficialmente con la Federación Colombiana desde desde hace 3 años, creo que ese es el tercero, pero trabajo con Colombia desde 2016, desde la parte del dúo mixto solo masculino, que es la parte de Cali. Entonces sí que es verdad que a nivel internacional, mundiales y esto, solo salen dúo femenino, dúo mixto y solo masculino porque no hay presupuesto para llevar a todo el equipo. Y en los últimos años, si contamos desde el Mundial de Fukuoka 2023, que Gustavo Sánchez, el solista, ya consiguió, si no me equivoco, yo creo que una plata allí. Luego vino Mundial de Doha, consiguió 2 bronces en solo, se nos resistía el mixto. Y ahora vamos a ver qué pasa en Singapur en 2 semanas que empezamos. Que bueno, que está muy difícil porque los deportistas masculinos han hecho un avance muy espectacular en los últimos 2 años, dado que en Doha 2024 se planteó la posibilidad de que se abría esa posible prueba nueva en Los Ángeles 2028 como prueba mixta, que finalmente no es. Entonces la gente pensando que podía tener un cupo olímpico
realmente los deportistas masculinos han entrenado increíble en estos 2 años y ahora hay muchísima competición. Entonces Colombia está difícil debido a el nivel está muy bien, hay que competir, pero es verdad que no jugamos en igualdad de condiciones con otras federaciones a nivel de recursos, ¿no? Ahora volveré a Colombia. Quiero hacer un mini paréntesis por esto que has comentado de los dúos mixtos, porque ahí sí que me sorprende que en otros deportes veo que sí que no sé si desde el COI, supongo que sí, se está impulsando mucho la igualdad de, pues, yo qué sé, en Bell hablaba con Natalia Vidofresna que antes había poquísimos chicos, poquísimas chicas, han casi 2 chicos, ya hay paridad desde hace 2 o 3 juegos. En muchos se están haciendo incluso, pues en marcha hemos ganado oro en marcha en un equipo mixto. Me sorprende que en natación artística, que sí que veo que poco a poco se va evolucionando mucho en europeos y mundiales, ¿por qué no se da ese paso también en Juegos Olímpicos? Porque yo creo, digamos que lo que es la Federación Internacional, World Aquatics, está promoviendo muchísimo esta posibilidad desde hace ya, yo te diría, no me quiero equivocar, pero desde hace ya quizás 2 ciclos olímpicos. ¿Cuál es el tema? Que lamentablemente el deportista masculino se ha incluido en nuestro deporte. La primera competición oficial fue Mundial de Kazán 2015. ¿Esto qué quiere decir? Que los chicos, históricamente, les ha costado mucho más que a las chicas, ¿no? Meterse en este deporte, cosa que han hecho espectacularmente bien, porque hoy en día hay deportistas masculinos, te diría que al nivel o más que muchas deportistas femeninas. Es sorpresivo el trabajo que han hecho estos deportistas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que World Aquatics en los últimos Juegos Olímpicos, que fueron los de París, ya intentó por reglamento que sí o sí meter con calzador la figura deportista masculino, de tal manera que ninguna federación o ningún equipo nacional se pudo arriesgar. ¿Por qué? Porque en los Juegos Olímpicos solo pueden participar 9 deportistas. Eso es muy poco. Si tú cuentas que en las rutinas de equipo nadan 8, el que se queda 9º tiene que ser capaz de nadar las 3 rutinas. Yeah. Y a lo mejor quizás un deportista masculino podía nadar muy bien un acrobático, pero quizás no estaba todavía en el nivel de poder entrar en una rutina de equipo técnico. Entonces, podían haber deportistas masculinos en los Juegos Olímpicos, pero lo que pedía la Federación Internacional es que nadaran las 3 rutinas de equipo. Y ahí la gente no se arriesgó por este motivo. Si quizás hubiera metido ya, de alguna manera, al deportista masculino en alguna prueba de equipo, yo creo que posiblemente estaba más abierto el abanico a que el dúo mixto pudiera entrar de cara a Los Ángeles 2028, pero es cierto que competíamos con muchísimas más modalidades de diferentes deportes y finalmente yo creo que esto funciona por un tema de share, de derechos de televisión, de público, etcétera, y se decidieron por otras pruebas y todavía la mixta pues no ha podido entrar. Pero llegará. Esperemos que sí, porque yo creo que ostras, que el deportista masculino también se merece estar en los Juegos Olímpicos de natación artística. Yo creo que es súper sano toda la igualdad que se está llegando en prácticamente todos los deportes, que muchos está costando muchísimo, y ahí normalmente son las mujeres las que son luchadoras, las que están luchando por esto. Yo creo que aquí tenemos que tratar y seguro que se va a conseguir que tengan no sé si tanta importancia como las mujeres, pero al menos seguir avanzando en esa línea, como se está haciendo, sí. Pues esos los europeos y los mundiales. Habrá que esperar 4 años más, que son una eternidad, pero yo creo que en algún momento llegará. Ahora, regreso a Colombia, porque me he puesto en contacto con Jenny y con Gustavo, y les he pedido que me dieran un momentito, que tuvieran que elegir un momento contigo. No me lo puedo creer, Gustavo tengo miedo. ¿Quieres apostar cuál me ha dicho cada uno? No, me quiero sorprender. Pues Gustavo me ha hablado de un dueto que hicisteis 8 años después de tu retirada, que lo tienes colgado en tu Instagram. Sí, la verdad es que sí. Gustavo, le tengo, a los dos, a Jenny y a Gus, les tengo cariño infinito a los dos,
porque toda su carrera deportiva, pues por suerte en la vida he podido acompañarlos, ¿no? Y Gus, yo me acuerdo la primera vez que lo conocí, que él debía tener unos 15 años y ahí debía hacer un año que hacía este deporte. Yo me acuerdo que estaba trabajando con el equipo de allí y él venía siempre a ver todos los entrenos y me preguntaba, me acribillaba preguntas. Y ahí se me ponía delante para que yo lo corrigiera y tal. Y me acuerdo que un día dijo, venga, vamos a hacer algo. Yo ya estaba retiradísima, vamos. Y sí, fue un momento chulo de compartir, ¿no? De poder hacer juntos. Y Jen lo que me ha dicho es ataca a mami. Ataca a mami. Cuéntanos qué es por eso. ¿Qué o no? Ataca a mami, madre Sí, pero mía, cuéntanoslo. Pues mira, el dúo mixto libre que competíamos en Doha, ellos quisieron hacer un guiño a su ciudad, que es Cali, y Cali es la ciudad del mundo de la salsa. Que de hecho yo cada vez que voy, Gus es mi profesor de salsa, hago lo que puedo, también te digo. Entonces hicimos un dúo libre con toda música de salsa súper caleña y hay una parte de la música que dice ataca mami, ¿no? Y justamente, que tampoco es casual en la vida, nos jugábamos la medalla en el Mundial de Doha. Estamos ahí a punto de plata, bronce y en ese punto, en el ataca mami, tuvimos un base mark por un código que para mí no lo era y de hecho fuimos a reclamar y para reclamar significa que tú pagas $500 en efectivo para abrir una reclamación que luego puede ser que te den o no y no nos la dieron. Entonces tenemos ese ataca mami clavadísimo. Ahora nos reímos, ¿eh? De hecho pasamos la tarde. Después de la competición de Doha pasamos la tarde y dijimos, venga, vamos a despejarnos, habíamos acabado. Nos fuimos a visitar las dunas del desierto porque por hacer algo ese día ya que habíamos competido y estuvimos toda tarde con el ataca mami. Y dijimos, esto nos lo tenemos que sacar de encima y no, ahí nos persigue. Oye, voy a tocar rápidamente otro tema. Has comentado antes muy rápidamente que has hecho muchas cosas. Voy a decir algunas de ellas. Eres graduada en fisioterapia, tienes un máster en psicología transpersonal, has estudiado también osteopatía, creo que también pilates. ¿Cómo aplicas estas cosas en tu faceta como entrenadora? Y sobre todo me interesa mucho lo que más desconozco, que es esto de la psicología transpersonal. ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo como te decía, siempre he sido una persona muy inquieta, ¿no? Y siempre creo que, que la clave de la vida es aprender, ¿no? Aprendiste muchas cosas y nutrirte y luego pues tener esas herramientas que te pueden ser más útiles, ¿no? En un momento determinado. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando tú eres deportista de élite estás muy, muy metido en lo que es el cuerpo físico, ¿no? El cuidado del cuerpo físico, la nutrición, el descanso, el cuidarte tú para poder rendir. Ya luego viene la época un poco de, pues eso, más el cuidado mental, emocional, que ya está más de moda y se habla mucho más, no es tan tabú. Entonces yo me di cuenta que empecé estudiando fisioterapia, vi que se me quedaba corto, entonces empecé osteopatía y ahí ya hablaban de que los seres humanos somos holísticos, ya hablan más de esa tríada, ¿no? De cuerpo físico, mental y emocional. Dije, ostras, aquí hay mucha cosa, ¿no? Voy a investigar un poco más y entonces ya me metí más en la parte emocional, pues con temas de coaching, PNL. Se me quedaba corto todavía y me fui a la parte transpersonal, que es una parte más, toca más la parte, te diría, trascendental de la persona y espiritual, donde para mí es una herramienta súper potente de autoconocimiento que te da esa libertad después de poder decidir cómo escoger y cómo vivir las cosas. Porque las cosas pasan. Y pasan y creemos que pasan de una manera, pero no. Las cosas pasan y hay que verlas desde esa parte neutra. Y si no estás en esa parte más transpersonal, tienes esos filtros que no te permiten ver la realidad, ¿no? O sea, si yo me pongo unas gafas de color rosa, lo voy a ver todo rosa. Y la misma persona con unas gafas de azul lo verá azul. Y es lo mismo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo quitar esos filtros? ¿Cómo conocerte tú para que esa realidad sea lo más objetiva posible y siempre poder escoger? Tú tienes la capacidad de escoger. No sé qué ejemplo ponerte, pero siempre hablamos del vaso medio lleno, medio vacío. Pues tú escoges, ¿no? Y la situación es la misma. Entonces, para mí son herramientas súper potentes que aplicadas en mí me permiten crecer yo
y ver al otro desde ese prisma. Entonces, me da mucha capacidad de análisis de la persona que tengo delante como deportista y ver, ostras, pues esta persona es emocional en este punto, o esta zona de confort llega hasta aquí, ¿no? Tiene este límite o tiene esta sensación de control, y a mí me permite poder darle más herramientas como entrenadora. Y en el día a día te diría que utilizo todas. O sea, unas son más físicas, otras son más mentales, más emocionales, y otras te diría que más energéticas y espirituales, ¿no? Y creo que si miramos que el deportista es todo eso, cuanto más lo mires desde tantos ángulos, más vas a hacer que crezca, no solamente en una parte, ¿no? Y al final la parte deportiva confluye en muchos puntos. Suena súper interesante, ¿eh? Y además, mientras me lo estás explicando, joder, no paro de pensar mientras estoy hablando contigo, y fíjate que no me había parado a analizarlo tanto, que la natación artística debe de ser de los deportes más completos que hay, porque tiene una parte artística que no todos los deportes tienen, tiene una parte de resistencia brutal, tiene una parte de técnica brutal. Le he empezado a dar vueltas cuando antes has dicho que teníais un entrenador que trabajaba en el circo, y es que al final es casi un números de dificultad de circo, pero con la dificultad añadida de que estás compitiendo contra otros números similares, y encima todo esto mezclándolo con el componente personal, psicológico, emocional, me parece una pasada. O sea, que tu trabajo a día de hoy como entrenadora no me puede parecer más complejo. Pues te diría que lo es, porque es 24 horas casi, ¿eh? O sea, hay un momento que tienes que parar, pero por poder puedes estar 24 horas. Siempre hay algo que hacer, ¿no? Y siempre hay algo que pensar, que aportar, y cómo le entro a este deportista y cómo consigo que llegue a este punto si no me está permitiendo, yo qué sé, tiene este tipo de bloqueo, ¿no? Entonces, bueno, es buscarte la vida constantemente para que al final todo esté en perfecto equilibrio y armonía, ¿no? Y sobre todo, creo que es una profesión como otras en las que te dedicas a gente, ¿no? Que creo que este componente, cuando tú trabajas con personas, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que ser pues muy humilde y muy cuidadoso, porque la educación deportiva, o en este caso personal y todo, parte de uno mismo. Es decir, yo soy la primera que me tengo que trabajar a mí para llegar a un entreno y gestionar a 12 caras que me miran con todos sus factores. Y que probablemente, como soy la persona que las lleva al límite, el primer enfado va a ser conmigo. Si yo permito que eso yo me lo tomo personal, yo tampoco avanzo. Porque tengo que ver que un deportista, las reacciones que tiene contra el entrenador en un momento determinado, que puede ser una mirada, una contestación, no son personales. Probablemente son producto del agotamiento, del miedo que tiene a salirse de ahí, porque estamos haciendo de espejo constante, ¿no? Entonces yo tengo que entrar en la piscina y dejar todas mis movidas fuera para estar en parte neutra, y todo lo que pase, no llevármelo a mi terreno personal, sino a, está pasando esto. ¿Por qué? Ostras, es un miedo, es un bloqueo, es lo que sea. Y esa parte creo que todos los entrenadores somos responsables de llevarla a cabo, ¿no? De poder entrenar desde esa parte neutra, no desde tus movidas personales. Y es difícil. ¿Te hace ilusión dar el salto a una federación más grande? Buena pregunta, porque esto me viene persiguiendo toda la vida. Yo creo que lo hablo muchas veces en casa con Ander, que bueno, ya lo conoces, pero para quien no lo conozca, pues también viene del mundo del deporte, y en casa pues tenemos muchas charlas deportivas. Hablaremos, tengo algunas preguntitas también luego también de la Ander, relación con Ander que tengo. Aunque es tu podcast, ¿eh? Solo tengo clarísimo. O sea que hablaremos bueno, de él desde tu hay punto problema. de vista. No hay problema. Lo pongo en contexto porque en casa pues el deporte se vive y hablamos mucho desde la parte de vista pues más emocional, ¿no? Y más, sí, mental, y de cómo seguir evolucionando y todo, ¿no? Y es una cosa que yo siempre hablo con él, porque quizás ahora en este punto de mi vida creo que ya no quiero forzar nada. Yo desde que dejé el agua, por así decirlo, como deportista, uno de mis objetivos era, por favor, y pedí al universo de, por favor, quiero estar en un equipo nacional el suficientemente tiempo para lo bueno y para lo malo, como para poder llevarlos en un ciclo olímpico y poder
tener esa, no sé, la posibilidad, ¿no? De yo qué sé, de ya que conseguí una medalla como deportista, poder estar en el camino de otros y poder ayudar a conseguirla también y conseguirla como entrenadora. Por lo que sea la vida, cada Olimpiada que casi estoy con un pie dentro ya del viaje, no ha podido ser. Y he tenido ofertas de federaciones grandes que al final luego tampoco se han dado por otros motivos. Y entonces yo estoy en el punto de decir, bueno, pues es que igual la vida, esto no es para mí. Igual realmente mi misión de vida es seguir ayudando proyectos más pequeños que crezcan y tengan esta oportunidad. Y para mí es tan valioso hacer crecer una federación pequeña y que tengan resultados en su medida como conseguir una medalla olímpica, ¿no? Entonces ya no estoy en ese punto. Yo estoy ahora en un punto de fluidez en la vida, lo que me venga lo valoro y si tengo que estar estoy y si no, no tengo que estar. Y sobre todo disfrutar del día a día y aportar lo máximo en los proyectos en los que yo esté con los recursos que tengo y no estar en la queja. Yo podría decir, ostras, es que yo quiero, me invento que el dúo mixto venga a Barcelona antes de Singapur por lo menos un mes. No tengo esa posibilidad. Pues estoy trabajando a distancia, me los encontraré en Singapur, rezaré lo que tenga que rezar y que todo el trabajo salga. Y muy bien, chicos, porque esto es lo que tenemos. Entonces, no quiero estar en la queja y si tengo que estar en una federación grande, lo estaré, lo sé. Y si no, pues no. Y no pasa nada. ¿Y cómo llevas competir contra Ana, contra Andrea, contra Paula? Pues, mira, es muy guay las competiciones porque realmente, ostras, estoy en casa, ¿no? O sea, al final estoy en el circuito internacional, que es en el que he estado toda mi vida. Ostras, que en China esté Ana Tarrés, que ahora en España, que antes estaba en Estados Unidos, que ahora en España esté Andrea, con toda la gente que yo he trabajado y todas las deportistas que yo en algún momento he entrenado, que en Australia esté Paula, que en Holanda esté Esther Jaume, que fue mi entrenadora y también he trabajado con ella, pues estás en casa. Y al final es súper simbólico, siento máxima admiración por cada una de ellas, súper simbólico que la sincro española esté tan ramificada. Y me río muchísimo porque están las rivalidades típicas, ¿no? De Tarrés, Tarrés, ponte las pilas, ¿eh? Que mira cómo suben estas. Pero claro, ella escoge proyectos muy guays, ¿no? Porque China es súper top, o sea, ella ya sabe también a qué proyectos ir, ¿no? Y hostia, que ahí aporta muchísimo. Entonces, ver que la sincro internacional va teniendo esos guiños españoles, pues la verdad es que es muy guay. ¿Qué te voy a decir? Y es un punto de reunión de compañeras también, ¿no? Pues Irina, te quiero preguntar ahora por Ander. Hemos hablado hace un segundito y que sepas, como cotilleo, que en el episodio de Ander yo sí sabía que erais pareja, pero claro, siempre tengo la duda de cuando estoy grabando con alguien, si no lo hemos hablado recientemente, digo, no quiero preguntar, no voy a ser que por lo que sea han roto los últimos 5 meses, no lo sepa yo, y meterme un embolado ahí en directo. Entonces no le quise preguntar nada. Y luego justo cuando cerramos me dijo, joder, tienes que hablar con Irina porque tiene una historia súper interesante y tal. Entonces ahora ya, conociendo ya todo lo que hay detrás, puedo preguntarte un poquito sin miedo. ¿Cómo os conocisteis? Pues mira, nos conocimos justo en mi transición deportiva, justo después del Mundial de Roma. Es decir, después del Mundial de Roma yo me estoy planteando si sigo o no sigo. Él no ha vivido a la Irina deportista, no, él no la conoce. No la conoce, exacto. Es una... O sea, lo ha visto en retrospectiva porque luego pues todo eso te acompaña y hablas y lo vives de otra manera, ¿no? Pero no, yo aparezco después de Roma un poco en crisis existencial con mi vida, sigo, no sigo, la mayoría de equipo lo deja, quiero seguir estudiando. Yo ahí había acabado ya la carrera de fisioterapia y justamente en el CAR de Sant Cugat, que entrenaba él y entrenaba yo, pero no nos conocíamos, yo no tenía ni idea de quién era, ni qué era el Skeleton. Había como una especie de... Para que me entiendas, como una especie de departamento de bolsa de trabajo deportiva para deportistas que estábamos en activo y nos metían como en prácticas en lo que habíamos estudiado. Y había la posibilidad de acompañar a alguien de Skeleton en un circuito europeo durante 3 meses. Y yo dije, pues allá que voy, yo me apunto, ¿sabes? Entonces tuvimos una primera reunión, no entendía nada de lo que me estaba diciendo de deporte. Y lo que yo sabía es que tenía que viajar por alta montaña y pensaba, bueno, una de dos, o me va súper bien o el segundo día me dan ganas de tirarme montaña abajo, ¿no? Porque no sé a lo que voy, era aventura total. Y es verdad que en esos 3 meses, pues ostras, vimos como deportistas que teníamos muchas cosas en común. Yo fui su fisioterapeuta, intenté
yo venía muy reciente de mi retirada, que aún no era, pero mi parte deportiva la podía combinar ahí en lo que él estaba viviendo. Hicimos muy buenas migas. Y entonces a partir de ahí, pues poco a poco, aquello pasó, o sea, no, nada. Y un año después, como seguimos la relación de amistad y tal, pues mira, pues hasta hoy. ¿Pasabas miedo cuando Ander competía? No. No, yo solamente le metía en la cabeza, tienes que aprender a competir. O sea, no la puedes liar tanto en una competición si has entrenado bien el día anterior. Pero era tal la adrenalina que él tenía en ese momento de querer hacer algo súper espectacular, que ese es el problema que tenemos los deportistas, ¿no? El querer hacer cosas especiales en competición que no hacen falta. O sea, que tú lo que tienes que hacer realmente en competición es ir súper seguro a lo que tienes entrenado y justamente la adrenalina de la competición ya te da ese plus. Pero no tienes que hacer algo diferente. Y él en competición siempre quería probar, pues aquí hago esto, aquí hago lo otro, y se movía tanto que siempre lo veía, o siempre llamaba y decía, no, bueno, casi vuelco, no, he perdido velocidad. Y yo recuerdo los primeros años de conocerlo, que mi única misión un poco era centrarlo, ¿no? El decir, no hagas nada diferente, o sea, compite igual que entrenas. Hasta que él ya, evidentemente es un proceso deportivo, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Y ya, pues, evidentemente lo entendió y a la vista está la carrera deportiva que ha tenido, ¿no? En los últimos 10 años. La otra cosa relacionada con Ander es que después de haberle conocido a él y sabiendo más o menos o intuyendo cómo es a día de hoy su vida, al menos en la temporada de invierno, también por el tiempo que llevo hablando contigo para preparar esta entrevista, sé cómo es tu vida, que entiendo que los dos pasáis muchísimo tiempo fuera de casa. Ander, que sí, en Sigulda, en Canadá, en Estados Unidos, tú, bueno, en Austria, tú pues en Fukuoka, supongo que irás mucho a Colombia. Tenéis un niño, tenéis a Kai. ¿Cómo compagináis y cómo gestionáis esa vida familiar? Pues la verdad es que no es fácil, para nada. Es cierto que Ander y yo nos hemos conocido siempre en este tipo de vida, porque al final yo creo que el ser deportista, aunque no estés en activo, es una filosofía, ¿no? Cómo tú vives, ¿no? El día a día. Y nos conocimos así ya, o sea, de hecho nos encontramos por el mundo muchas veces. Él está siempre fuera 5 meses, temporada de invierno, y lo mío es más intermitente. Tengo viajes, vuelvo, no estoy tantos bloques, pero yo recuerdo que cuando no teníamos a Kai, pues él me avisaba y decía, oye, en Canadá estoy en Calgary, tengo una semana más o menos libre, ¿dónde estás? Bueno, yo estoy en Argentina, ¿por qué no te subes? Y nos encontramos en lugares del mundo combinando agendas, literal. Entonces, cuando llegó Kai, es cierto que yo decidí los primeros 2 años maternidad consciente totalmente. Fue una decisión mía personal. Ander siguió con su ritmo y yo fui la que paré más o menos hasta los 2 años de Kai. Y a los 2 años de Kai yo me reincorporé de nuevo. También es verdad que hubo COVID, así que mucho yo no podía hacer. Y a partir de 2 años, pues de los 2 a los casi 3, 4, ha viajado conmigo a todos lados. Viajes que yo tenía, viajes que se venía conmigo. Y ahora ya que Kai tiene 5 años y medio, pues está súper adaptado. Él sabe lo que hacemos. Evidentemente nos quiere a los 3, queremos que estar los 3 juntos, pero tiene mucha conciencia de que su padre hace un deporte y está fuera unos meses y va viniendo, y que luego viajo yo y en la medida que podemos viajamos los 3. Entonces el día a día te diría que hacemos muchos malabares, pedimos ayuda casi siempre a los abuelos que hacen también malabares, pero intentamos estar los dos muy presentes en la vida de Kai. ¿Y de qué tiene pinta más? ¿De agua o de hielo? Pues mira, yo te diría, yo creo que va a ser más de hielo. O sea, él le gusta el agua y yo creo que a mí, para contentarme, como ha visto natación artística, pues muchas veces en la bañera hace alguna cosa, ¿no? Mira, mami, pierna de ballet, porque ha visto entrenar a Gus de Colombia, ha visto entrenar a Nico de Chile, entonces esos son un poco sus ídolos, ¿no? Los nenes de la sincro, entonces hace algo. Pero luego es cierto que le va mucho la adrenalina y tenemos skates en casa, entonces como él ha podido ver competir a Ander,
por suerte, a mí no, pero a Ander sí, pues enseguida coge el skate y va en posición skeleton a todos lados, ¿no? De momento hace taekwondo, pero lo que quiera hacer, o sea, ya veremos lo que él quiera. Hablando de agua y de hielo, hay una historia muy divertida, que Ander y tú tuvisteis un proyecto de... Si quieres, cuéntalo tú, que es agua con hielo. Pues bueno, Agua con Hielo es un proyecto de pareja que tuvimos hace, no recuerdo cuándo fue el inicio, hará 3 años yo creo. Bueno, pues como igual que hay parejas que van al cine, ¿no? Nosotros encontramos que, bueno, pues que queríamos encontrarnos en un punto común a la vez y compartido de un programa de Twitch, donde ahí compartíamos pues muchas opiniones o visión deportiva y nos metíamos algún que otro zasca. Entonces era 1 hora semanal que sabíamos que como pareja íbamos a compartir. En lugar de ir al cine, pues hacíamos nuestro Twitch. Luego es verdad que se nos complicó, lo tuvimos que apartar un poco porque con los viajes pues no siempre coincidíamos en horario y era un poco complicado, ¿no? Pero sí que, no sé, era un proyecto chulo que teníamos y que yo creo que en algún momento, si todo va bien y hay tiempo y demás, pues nos gustaría retomar como diversión, básicamente. Siempre dejo en la descripción de las plataformas de podcasting y en YouTube, siempre dejo las redes sociales del invitado. En tu caso también, que tienes una web, dejaré también tu web. Y voy a dejar también el enlace al canal vuestro de YouTube para si a alguien le apetece ver algún episodio, que están muy chulos. Habéis hablado... yo creo que solo el primer episodio erais vosotros solos y luego casi siempre incorporabais gente, incorporasteis a Nico Abad... Muchos deportistas, muchos periodistas, casi siempre eran periodistas los que incorporabais y lo pondré para que la gente lo pueda ver porque se van a echar unas risas, que lo hacéis muy divertido. Bueno, sí, la idea era pasar un rato, invitábamos a gente que conocíamos y que quería compartir ese momento, entonces como tú dices, pues Nico Abad, Sergi Mas, no recuerdo a todos así de nombre, no me quiero dejar ninguno, pero todo era... llevar conversaciones relacionadas al deporte. También tuvimos deportistas. Y bueno, era un poco eso, ¿no? Teníamos diferentes secciones y era sobre todo pasar un buen rato con diferentes opiniones y hablar de deporte, entrenamiento mental, tips de entrenamiento, etcétera. Y un poco llevar el deporte al día a día de la gente que lo quería ver o escuchar. Sí, muy espontáneo todo, además. Sobre todo espontáneo, porque pues... mira, eso, Ander, él intentaba hacer un guión, pero a mí no me lo pasaba. Decía, no, ya lo verás. Y yo, pero dime algo. No, entonces me encontraba con sorpresas, siempre. A mí lo que más me ha divertido es que cuando de repente os fallaban la cuña que vais a meter, que no conseguís conectar al invitado, a mí son los momentos que más me han divertido el programa. Éramos un poco, y mira que Ander es muy bueno a nivel de tecnología, porque eso lo llevaba él, yo alguno lo tuve que hacer yo y fue un completo desastre. Pero es verdad que Twitch es complicado, la plataforma, y Ander lo manejaba muy bien, pero siempre fallaba algo, es verdad. Pero bueno, había que resolverlo en el momento, así que salíamos como podíamos. O sea, a mí el formato directo me da bastante más respeto que este formato que no es en riguroso directo, sino, pues eso, tener todo controlado me parece complicado. Ya, pero es que justo Ander y yo no tenemos nada controlado, entonces Twitch era perfecto, era bueno, a ver qué nos encontramos hoy, era guay, no pasa nada, sorpresas. Pues Irina, no te quiero robar muchísimo más tiempo, pero siempre reservo la última pregunta al invitado anterior, para representar pasar el testigo, la antorcha olímpica de deportista en deportista. En tu caso, compartes medio con el invitado anterior. Te lo paso. Vale. Buenas, Irina. Supongo que no me conocerás. Soy César Castro Valle, nadador olímpico, compañero del mundo acuático. Y nada, quería haberte hecho una preguntilla en relación al tema acuático y demás, pero creo que esta pregunta va a ser más interesante y más profunda, así que quería preguntarte, ya sea a nivel deportivo, ya sea a nivel académico, personal, profesional, ¿con qué momento de tu vida te quedarías o qué momento remarcarías y por qué motivo? Venga, un saludo. Ostras, hombre, César, sí, súper nadador. Bueno, gracias por la pregunta. Muy difícil esta pregunta. O sea, ¿solo puedes coger un momento, ha dicho?
Aquí sí que te voy a decir que no te voy a dar concesiones porque en la anterior te da a elegir yo y te he permitido lo de 4. Aquí César no ha dicho ninguna concesión. Tienes que elegir un momento de tu vida. Y puede ser, claro, en todos los ámbitos, ¿no? Ha dicho deportivo, personal. Sí, eso sí, eso sí. Buah, bueno, pues a ver, voy a ir... Es que me vienen 2. No te puedo decir los 2, ¿no? Puedes decir varios, pero te vas a tener que quedar con uno. Bueno, pues mira, los que me vienen, uno es evidentemente el momento del nacimiento de Kai, que eso yo creo que la gente que es madre, padre lo va a entender, y además fue muy chulo. Pero otro me viene siendo niña yo, en el momento que yo descubro la sincro y digo, yo quiero hacer eso. Porque ambos momentos confluyen en el punto actual y determinan lo que soy hoy. Bueno, pues es bonito, no te voy a poner en el brete de elegir. Venga, gracias, porque es que no hubiera podido. Seguramente escogería Kai por el simbolismo, pero es que creo que es muy difícil, ¿no? Una persona es una suma de muchas cosas. Sí, además, quizás sin el otro momento no existiría el otro. O sea, sin tu primer momento de quiero dedicarme a esto, pues no existiría Kai, porque no habrías conocido a Ander, tal, así que... Probablemente, sí. Pero bueno, muy chula la pregunta. Difícil. Vamos a mantener las dos. Oye, Irina, me lo he pasado genial. Hemos aprendido un montón contigo. Tenía las expectativas muy altas con este episodio, porque ya te digo, creo que tienes una vida, una trayectoria súper chula, con un montón de cosas, con una faceta tan rica como entrenadora, como deportista, si no más, con un montón de aristas y de factores. Es un deporte que vemos todos porque siempre está al altísimo nivel, pero lo desconocemos al final cómo funciona. Nos ponemos a nadar, a ver la competición, alucinamos con las cosas que hacéis y no sabemos si va a salir buen resultado o no, pero alucinamos con todo, y yo creo que nos ha dado la oportunidad de conocerlo un poquito más por dentro, aprender más, a conocer esa generación que abristeis barreras. Ander es un pionero del skeleton, pero vuestra generación fuisteis como global, como conjunto, unas pioneras, que lo que tú decías antes, me he acordado que decías, quizás lo que hicimos ha servido para que haya niñas que han empezado. Estoy convencido que la generación actual, que va camino de ser tan exitosa como vosotras, empezaron muchas de ellas viéndose a vosotras. Así que ha sido un lujo escucharlo en tus palabras. Eres una persona además que comunica fenomenal y que también eres muy divertida. Así que un lujo de episodio, Irina. Espero que te lo hayas pasado genial. Sí, yo me he pasado genial. Y no sé si además si te queda algo por decir, además. Bueno, no, 1000 gracias por el espacio. Felicidades por el proyecto. Y un poco en relación a lo que decías, voy a tirar una flor a Ander, que no está acostumbrado. Que siempre vamos de zascas, pero yo le voy a tirar una flor. En esto que decías, ¿no? De que nosotras hemos sido una generación pionera. Yo creo que él, siendo deportista individual, un deporte que ni siquiera había en España, y ha creado una federación para ese deporte que no existía él solo, creo que realmente la etiqueta de pionero se la lleva él, porque yo en mi caso hemos sido pioneras o con ese espíritu, pero ostras, es mucho más llevadero en equipo, ¿no? Que cuando tienes que hacerlo todo tú solo. Así que esa flor para el que no está acostumbrado y que no se acostumbre. Pues que sepas que que hemos hablado entre él y yo para preparar un poco entre esta entrevista, le pregunto algunas cosillas. No me ha dicho nada. Pues no sabes, solo no voy a entrar en detalles, pero lo bien que habla de ti. Es una maravilla, ¿eh? Lo que se ve que te admira como persona, como deportista, tus valores, con qué cariño hablaba de cada cosa. Me decía, buah, es que le encanta aprender, solo de ahí ya puedes tirar del hilo, y es que ella invierte todo lo que tiene en aprender. Cada cosa que me decía se percibe un cariño y ya te digo, se percibe admiración. La admiración es mutua. Es muy bonito. Yo creo que la admiración evidentemente es mutua. Sí. Yo creo que formamos un gran equipo en ese aspecto, ¿no? Por eso estamos juntos. Si no, pues no estaríamos, ¿no? O sea, que bien. Pues Irina, millones de gracias. Ya te digo, me lo he pasado genial. Ya no va a ser que voy a ver la natación artística ya con otros ojos, sino que me vas a obligar a seguir al equipo colombiano,
Ah, y genial. que no te quepa duda de que lo haré. Exacto, un espectador más. Genial. Aprende salsa también, por si acaso. Vamos poco a poco. Voy a primero a ver las competiciones de Poco a poco, natación poco a artística. Pues Irina, millones de gracias. Igualmente. We're champions now. Y muchas gracias a ti también, que estás al otro lado, por escuchar este podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu reseña y sobre todo de compartirlo, que es lo que más ayuda a que este proyecto siga creciendo. Te espero en el próximo episodio de El Sueño Olímpico. ¡Hasta pronto! This is much fun.